Las luces de la ciudad se deshacían contra el parabrisas. Una acuarela de neón y melancolía que la noche pintaba solo para él. Cada gota de lluvia que resbalaba por el cristal era como una historia más. Una confesión líquida que se sumaba al torrente de secretos que su coche acumulaba cada noche. Él era el conductor, el guardián silencioso de las horas muertas. Un fantasma al volante navegando por las arterias de una urbe que nunca dormía, pero que a menudo soñaba con pesadillas. Noche tras noche, el asiento trasero se convertía en un confesionario sobre ruedas. Escuchaba el temblor en la voz de la joven que acababa de dejar un trabajo que odiaba. Sentía la tensión en los hombros del hombre que miraba por encima del hombro, huyendo de una sombra que solo él veía. Recogía fragmentos de vidas rotas, susurros de miedo, el peso de la soledad en un suspiro ahogado. No pedía las historias, pero éstas se adherían a él, a la tapicería, al aire viciado del habitáculo. Se convertían en parte del zumbido del motor, un murmullo constante que le acompañaba incluso cuando aparcaba el coche, y el silencio debería reinar. Llegaba a casa con el alba despuntando en el horizonte, pero no traía consigo la luz. Llevaba el peso de todos esos miedos ajenos. Se sentía un mero espectador, un recipiente pasivo que se llenaba de la oscuridad de otros hasta que ya no quedaba espacio para sí mismo. El volante se sentía frío y ajeno bajo sus manos. Las calles, antes un mapa de posibilidades, ahora eran solo un laberinto de rutinas vacías. Conducir ya no era un medio para vivir, sino un lento morir cada noche, un viaje sin destino por el corazón del desamparo. Una noche, una mujer subió al coche. No dijo nada durante todo el trayecto. Solo miraba por la ventanilla, y en el reflejo del retrovisor, él vio como una lágrima solitaria recorría su mejilla, un río silencioso que lo arrastró todo. La dejé en su portal, y antes de que pudiera arrancar, la vi detenerse bajo la farola, pequeña y frágil, como si el simple acto de encontrar las llaves en el bolso fuera una batalla contra el universo entero. Se quedó allí, observándola, sintiendo su vulnerabilidad como un golpe físico. Cuando ella por fin entró, y la puerta se cerró, él no reanudó la marcha, apagó el motor. El silencio en el coche fue atronador, más ruidoso que cualquier sirena o grito. Ya no era el eco de las historias de otros lo que oía, era un vacío, el suyo propio. Miró sus manos sobre el volante, las manos que solo sabían conducir, que solo sabían llevar a la gente de un punto de miedo a otro de frágil seguridad. Y en esa quietud asfixiante, por primera vez, sintió que el coche no era un refugio para él, sino una celda. Una celda que él mismo había construido con la indiferencia y el silencio. Y supo, con una certeza que le heló la sangre, que si daba el contacto y arrancaba de nuevo, algo dentro de él se rompería para siempre. El aire dentro del coche se había vuelto denso, irrespirable. Cada segundo de quietud era un martillo golpeando contra el yunque de su conciencia. La imagen de la mujer bajo la farola no se desvanecía. Era una fotografía grabada a fuego en su retina, un testimonio mudo de todas las batallas anónimas que se libraban en su ciudad cada noche. Su fragilidad no había sido un grito, sino un susurro que lo había ensordecido todo, un susurro que le hablaba de su propia cobardía. Hasta ese momento, se había visto a sí mismo como un simple transportista, un barquero que llevaba almas de una orilla de la soledad a otra, sin mojarse jamás los pies. Pero la verdad era más afilada, más cruel. No era un espectador inocente, su silencio no era neutralidad, era una elección. El muro que había levantado para protegerse del dolor ajeno lo había aislado del mundo, pero también de sí mismo. Se había convertido en un eco del vacío que transportaba. La idea de girar la llave, de volver a ser el fantasma en la máquina, y reanudar la casa de tarifas, le provocó un escalofrío que no tenía que ver con el frío de la noche. Sería la rendición final, la aceptación de que él no era más que una pieza en el engranaje de la indiferencia. Abrió la puerta. El sonido del pestillo al soltarse fue como el de una cadena que rompe. Salió a la acera mojada, y se plantó en el mismo círculo de luz anaranjada donde ella había estado. Sintió el mismo relente húmedo en la nuca, la misma vulnerabilidad ante la inmensidad de la noche. Miró su coche. Desde fuera, no parecía una celda. Era solo un coche, un objeto. El poder, la elección, siempre había estado en sus manos. Volvió a entrar, y se sentó al volante, pero el cuero ya no se sentía ajeno. Era el puesto de mando de un pequeño universo que él controlaba. No era el coche el que lo había atrapado, era él quien se había dejado atrapar por el miedo que transportaba. Y en ese instante, una idea germinó, no como una revelación divina, sino como una necesidad, como el instinto de respirar tras haber contenido el aliento demasiado tiempo. ¿Y si este espacio, esta cápsula que se movía por la oscuridad, pudiera ser algo más? ¿Y si en lugar de ser un contenedor de miedo, pudiera ser un escudo contra él? Giró la llave. El motor arrancó con un murmullo suave,
Un sonido que ya no era una condena, sino una promesa. Sus manos, antes inertes sobre el volante, se movieron con una determinación nueva. Cogió el teléfono, pero no para aceptar un nuevo viaje. Ignoró las notificaciones, los puntos parpadeantes en el mapa que representaban a más personas esperando en la penumbra. Buscó su perfil de conductor, esa descripción genérica y vacía que la aplicación generaba por defecto. Sus dedos se movieron sobre la pantalla, borrando las palabras insulsas. Una nueva frase comenzó a tomar forma, letra a letra, una declaración silenciosa contra la noche. La nueva descripción de su perfil era escueta, casi un susurro en el ruido digital de la aplicación. Un espacio para respirar, sin preguntas, solo el camino a casa. No prometía soluciones ni consuelo, solo una tregua. Al día siguiente, antes de que el sol se rindiera por completo, invirtió parte de sus ganancias en transformar la celda en un santuario. Compró una docena de pequeñas botellas de agua que encajó discretamente en los bolsillos de las puertas. Instaló un cable de carga universal, dejándolo al alcance de cualquier mano. Sustituyó la radio, con su cacofonía de noticias trágicas y anuncios estridentes, por una lista de reproducción de música instrumental, melodías suaves que llenaban el silencio sin invadirlo. Limpió cada centímetro del interior, hasta que el aire se sintió ligero, neutro, un lienzo en blanco. La primera noche fue extraña. El hábito de la indiferencia era una piel vieja y difícil de mudar. Cuando un joven subió con los hombros cargados de tensión, contuvo el impulso de desaparecer tras su propio silencio. En su lugar, con un gesto tranquilo, señaló la botella de agua. El joven parpadeó, sorprendido, pero la cogió. El sonido del plástico al abrirse y el del agua al ser bebida fue la única conversación del trayecto. Al bajar, el joven se giró y dijo una sola palabra: «Gracias». Y en esa palabra no había solo cortesía, había un reconocimiento, el eco de un pequeño gesto que había aliviado una carga invisible. Noche tras noche, la dinámica empezó a cambiar. Una chica que lloraba en silencio encontró una caja de pañuelos a su lado, ofrecida sin una sola palabra intrusiva. Un hombre mayor, perdido en sus pensamientos, se percató de la música y suspiró, como si la melodía hubiera desenredado un nudo en su pecho. Las historias no cesaron, pero ya no eran vertidas sobre él como desechos tóxicos. Ahora eran compartidas, depositadas con cuidado en el espacio seguro que él había creado. Ya no era un receptor pasivo, era un guardián. No ofrecía consejos, no daba sermones, solo ofrecía agua, un cable para un teléfono moribundo, una melodía tranquila y, sobre todo, una presencia que no juzgaba. Su silencio ya no era un muro, sino un puente. Empezó a ver la ciudad de otra manera. Las luces de neón ya no eran una acuarela de melancolía, sino una constelación de vidas, cada una con su propia órbita de miedos y esperanzas. Sentía el pulso de la urbe no como una amenaza, sino como un organismo vivo, del que él formaba parte. El peso que sentía al llegar a casa ya no era el de la oscuridad ajena, sino el de una responsabilidad compartida, una fatiga digna, que venía de haber sostenido una pequeña luz en mitad de la noche. Su coche ya no era un fantasma que se deslizaba por las calles, sino un faro móvil, un pequeño refugio que ofrecía puerto seguro durante unos minutos, antes de que cada alma tuviera que volver a enfrentarse a su propio mar. Una madrugada, mientras circulaba por una zona industrial desierta, le llegó una solicitud de un punto perdido entre almacenes y vallas metálicas. Era una ubicación extraña, pero la aceptó. Al llegar, una figura joven salió corriendo de la penumbra de un callejón y se lanzó al asiento trasero, cerrando la puerta con un golpe seco que resonó en la quietud de la noche. Era apenas un adolescente, con el rostro pálido y los ojos desorbitados por el pánico. Antes de que pudiera decir nada, el chico jadeó una frase que congeló el aire. «Por favor, arranca. No pares. Creo que me siguen». Instintivamente, miró por el retrovisor y vio como las luces de otro coche, que había estado aparcado en la oscuridad, se encendían y empezaban a avanzar lentamente hacia ellos. El corazón le martillaba contra las costillas, pero sus manos no temblaron. Estaban firmes sobre el volante, como si se hubieran fusionado con él. Años de navegar por el laberinto de la ciudad de noche, de memorizar cada atajo, cada callejón sin salida, cada semáforo desincronizado, le sirvieron ahora. No pisó el acelerador a fondo en un pánico ciego. En su lugar, hizo un giro brusco y preciso, metiéndose en una calle estrecha, que sabía que desembocaba en una red de vías de un solo sentido. El coche que le seguía, más grande y torpe, dudó un instante que fue una eternidad. Vio por el retrovisor cómo las luces del otro vehículo se perdían tras una esquina. Siguió conduciendo, no hacia el destino que marcaba la aplicación, sino hacia el lugar más seguro que se le ocurrió, la entrada de una comisaría de policía.
Las luces azules y blancas del edificio bañaban la calle con una promesa de orden en mitad del caos. Se detuvo justo enfrente, bajo la mirada de una cámara de seguridad, y solo entonces apagó el motor. El silencio que siguió no fue tenso, fue un alivio. El chico en el asiento trasero no se movía, solo respiraba de forma entrecortada. El conductor esperó, no dijo nada, simplemente dejó que el espacio seguro hiciera su trabajo. Pasaron varios minutos hasta que el joven levantó la vista, sus ojos encontrando los del conductor, en el espejo. No hubo palabras, solo un leve asentimiento, un agradecimiento que pesaba más que cualquier moneda. Aquella noche marcó un antes y un después. Ya no se trataba de ofrecer agua o una melodía suave. Se trataba de entender que su coche, su pequeño universo en movimiento, se había convertido en un eslabón en la cadena de supervivencia de la ciudad. Era un arca en miniatura navegando en un diluvio de soledad y miedo. Las noches que siguieron se llenaron de una nueva luz. Ya no conducía esperando el amanecer como una liberación, sino que encontraba un propósito en cada tramo de asfalto oscuro. Su coche se hizo conocido de una forma silenciosa, orgánica. No por la publicidad, sino por el boca a boca susurrado en las horas más vulnerables. Era el conductor que no hacía preguntas, el coche donde podías llorar sin sentirte juzgado, el trayecto en el que el silencio era un bálsamo y no una acusación. Recogió a una mujer que acababa de identificar el cuerpo de su hermano y la llevó a casa, esperando en la puerta hasta que una amiga le abrió. Llevó a un hombre en traje que había perdido su trabajo y que solo quería dar vueltas a la ciudad hasta encontrar el valor para contárselo a su familia. Transportó a estudiantes agotados, a artistas sin suerte, a amantes con el corazón roto. Ya no recogía historias de terror, ahora era el custodio de momentos de pura y frágil humanidad. Ya no llegaba a casa sintiéndose vacío, sino lleno de una fatiga noble. Se había dado cuenta de que el miedo es un eco, y que la única forma de acallarlo no es con ruido, sino con presencia. Su indiferencia había sido un grito de su propia soledad, y ahora su atención silenciosa era la respuesta. Miraba la ciudad desde su ventana al amanecer y ya no veía una bestia de hormigón y neón. Veía un archipiélago de luces, cada una un alma, cada una isla. Y él era el barquero que construía puentes invisibles entre ellas, uniendo orillas con un simple gesto de bondad. Descubrió la verdad más simple y profunda de todas. No podemos detener la noche. No podemos evitar que las sombras se alarguen. Pero todos podemos elegir qué hacer dentro de nuestro pequeño metro cuadrado de mundo. Podemos ser una celda o podemos ser un refugio. Podemos ser un eco del miedo o podemos ser la voz tranquila que dice, sin palabras, que no está solo. Porque en el viaje más oscuro, a veces, la única dirección que importa es la que te lleva al lado de otro ser humano.